Sí, muy buenos días. Estamos de regreso aquí en el noticiero, justamente en el segmento de entrevista que el día de hoy tenemos como invitada a María Verdial, quien es vicepresidenta del Movimiento al Socialismo. Bienvenida una vez más por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo me le va? Gracias por la invitación. Y justamente en un panorama, a pesar de que estamos ya en las fiestas decembrinas, que no es para nada fácil en materia política y que venimos justamente de un fin de semana muy tenso en el que hay amenazas de lado y lado e incluso ya amenazas incluso de capturas contra diputados. El MAS siempre estaba apostando al diálogo. ¿Cómo hacerlo en este panorama? Bueno, sí, el fin de semana fue bastante dinámico en cuanto a las posibles acciones de lado y lado de los sectores polarizados. Por un lado, bueno, además contradictorias por parte tanto de Nicolás Maduro como de Pedro Carreño, como las posibilidades de acciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, igualmente por el lado de la oposición, bueno, de la oposición representada en la Asamblea Nacional, tenemos la instalación de la comisión delegada, pero también las expectativas de mantener la confrontación permanentemente. El MAS siempre ha apostado y sigue apostando a lo que es el entendimiento, a lo que es la reconciliación y además a favor de Venezuela. La confrontación hasta ahora, ya tenemos un año donde había muchas expectativas y hoy a lo mejor los ciudadanos están desmoralizados, están defraudados, no ven una luz al final del túnel y por supuesto el panorama del país, aun cuando estamos en efecto Navidad, el tema navideño, por supuesto, hay quienes la están pasando muy, muy difícil en el país. Entonces, la confrontación política está al margen de lo que es la realidad social y la realidad de los ciudadanos. Hay muchas expectativas para el año que viene, pero vemos como en lugar de cerrar, a lo mejor con expectativas positivas a favor del entendimiento, estamos en las expectativas de la amenaza. Exactamente, porque cómo mantener un diálogo, cómo mantener un acuerdo con alguien que te dice no te comas la luz o que hablan en general de otra vez un intento de un operativo de derrocamiento, otro anuncian otro intento, un plan terrorista. ¿Cómo manejarse en esa expectativa? ¿Cómo negociar? Bueno, nosotros de plano rechazamos las amenazas, la persecución, lo que significa la permanente excusa de que porque piensas diferente o porque estás actuando de una determinada manera, además sin las pruebas de vida. Tenemos un sinnúmero de supuestos atentados o de supuestas maniobras terroristas o como se quieran llamar, en contra de ciudadanos que hasta los momentos no se ha comprobado como tal los hechos. Nosotros cualquier averiguación es bienvenida sea, siempre y cuando se cumpla el debido proceso, se cumplan las normas. En el caso de los parlamentarios hemos visto la persecución, hemos visto el allanamiento de la inmunidad parlamentaria sin guardar lo que significa lo establecido en la ley, dependen del órgano directamente de la Asamblea Nacional, por ejemplo. Pero paralelo a eso también pueden existir acciones que también estén al margen, no de un proceso de diálogo, no de un proceso de reconciliación, no de la vía electoral. Entonces por eso decimos cualquier investigación siempre y cuando estén los parámetros establecidos en la normativa legal, lo cual hasta ahora no se ha cumplido. Es muy difícil crearle al país expectativas, crearle al país la figura del entendimiento cuando cada quien se siente envalentonado desde su posición y bueno, arremete contra el otro sector, aun cuando no sea los sectores que estamos sentados en este momento dialogando con el gobierno o tratando de buscar salidas pacíficas, democráticas y electorales. Es por eso que, repito, nosotros rechazamos cualquier tipo de persecución, cualquier acción que esté al margen de lo que establece la ley y creemos que hay que seguir insistiendo que el gobierno venezolano no puede creer que no ha pasado nada, que el país está en completa normalidad y que bueno, ya tienes un año más en el poder y entonces bueno, el año que viene sigo arremetiendo, sigo haciendo cualquier tipo de acción porque me siento estabilizado. Nosotros condenamos y llamamos a la sensatez, llamamos al entendimiento. El país requiere de todos los venezolanos y requiere también del entendimiento de la dirigencia política. Seguir la confrontación, seguir las amenazas no contribuye a nada, sino todo lo contrario, a que los venezolanos bueno, sigan huyendo como están huyendo del país permanentemente. ¿Ha servido de algo la mesa de diálogo? Bueno, nosotros
hemos dicho los avances en el poco tiempo que estamos sentados, sabemos que sucedió con las liberaciones, no estamos satisfechos con las liberaciones que se han dado de los presos políticos, el caso de Edgar Zambrano, uno de los más emblemáticos. Tenemos el retorno del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional, donde tenían la obligación y la tienen de nombrar un nuevo CNE. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo? Solamente estamos en una primera etapa, que es lo que significa una etapa preliminar de la comisión de postulaciones. Ni siquiera se ha nombrado completa la comisión de postulaciones. Entonces le preguntamos por qué no se ponen de acuerdo, si la intención era retornar a la Asamblea para buscar ese entendimiento y para buscar en mora, por ejemplo, el tema del CNE. ¿En cuánto tiempo considera usted que se tuvo que haber subsanado ese tema, por lo menos la Bueno, deberíamos ya, eso es un proceso que abarca aproximadamente, con los lapsos establecidos legalmente, un proceso que puede durar hasta 9 meses, pero pueden acortarse. Recuerden que tenemos por mandato constitucional elecciones parlamentarias el próximo año. Las elecciones se tienen que convocar con 6 meses de anticipación. Entonces, lo que es la comisión de postulaciones ha podido nombrarse ya, ha podido dársele celeridad a lo que se establece, a ese proceso se puede abreviar, si hay la intención y si hay el consenso. Este fin de semana el presidente Nicolás Maduro hablaba de buscar un consenso para nombrar un nuevo CNE, bueno, le tomamos la palabra, en eso estamos y en eso está la mesa de diálogo nacional quiere que se busque un consenso en las instancias que corresponde, porque no es la mesa de diálogo nacional quien va a nombrar el nuevo CNE, es la Asamblea Nacional. Bien, es momento de hacer una pausa, ya venimos con más aquí en la entrevista en el noticiero. Continuamos con la compañía de María Verdial, quien es la vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, el partido MÁS. Quedábamos justamente en el tema de la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral. Expectativa además que ha tenido la oposición desde hace muchísimo tiempo. Hablábamos del consenso, sin embargo, hay mucho dimes y diretes, muchas contradicciones, incluso desde el Ejecutivo. ¿Qué cree? ¿Hay o no hay voluntad para subsanar este tema? Bueno, parte de los dimes y diretes y las contradicciones no es lo que se está discutiendo en la mesa. Nosotros apostamos, repito, a quien le compete. Constitucionalmente es a la Asamblea Nacional. Está en las manos de la Asamblea Nacional ponerse de acuerdo y nombrar un nuevo CNE, un ente que además del consenso en los factores políticos, tenga la suficiente transparencia para el elector, para el ciudadano, la suficiente claridad al momento de recobrar lo que es el instrumento como es el ejercicio del voto. Entonces es por ello que, repetimos, seguimos abogando a que sea la Asamblea Nacional quien nombre, que sea ahí donde se construya el consenso para nombrar un nuevo CNE. Ahora, estos partidos que están sentados en esta mesa con el Ejecutivo, ¿se han reunido con el resto de la oposición, la mayoría de la oposición, que no considera que está representada en esa mesa? Bueno, nosotros desde enero hemos dicho, por ejemplo, a Juan Guaidó, ¿por qué no convoca a los sectores democráticos? Ahora en diciembre está haciendo un llamado de que es necesaria la unidad de todos los factores, de quienes están en la Asamblea Nacional y de quienes no están. Mira, eso ha transcurrido un año donde no se ha podido reunir los sectores democráticos. Nosotros desde el MAS hemos dicho, los sectores democráticos debemos unificarnos, debemos reconciliarnos, aceptarnos con nuestras diferencias y fijar una estrategia. Revisar las estrategias que han fracasado, reconocer los errores que hemos cometido. Y es por ello que insistimos y no dejaremos de insistir nunca en el entendimiento de los sectores democráticos en Venezuela. Decía hace pocos minutos que no estaban satisfechos con el tema de la liberación de presos políticos. Sobre todo en estas expectativas de Navidad también se esperan que se den nuevas liberaciones. ¿Cuánto era la cifra que se había exigido o se había hablado en la mesa de diálogo? Bueno, mira, nosotros no estamos satisfechos con los resultados, sobre todo en el tema de las liberaciones. Nosotros hablamos desde el MAS de un proceso de pacificación que va mucho más allá de entregar una lista de nombres, pero en principio se construyó una lista de aproximadamente 58 detenidos por razones políticas que obedecen de ir de lo más sencillo a lo más complicado. ¿Qué es lo más sencillo? Personas que tienen boletas de excarcelación, por ejemplo. ¿Cuántas hay con esa? Ya casi están todos liberados los que tenían boletas de excarcelación. Creo que hay 1 o 2 casos que todavía están pendientes, que están
bueno, esperando de que sean liberados, además que no tienen ninguna razón de ser, hay un orden de un tribunal y deberían estar en libertad. Después, casos que tengan problemas de salud también. Se entregó una lista de 15 militares que tenían problemas graves de salud y fueron trasladados al hospital militar, al hospitalito. Y esperamos que se den las liberaciones. Nosotros decimos, en este momento, es momento de reconciliación, es momento además de rectificar también por parte del gobierno nacional. Es un gesto del presidente del Ejecutivo Nacional por una medida de gracia, por un indulto, por cualquier facultad que tiene constitucionalmente, otorgar las libertades. Es propicio el momento y nosotros desde el MAS le pedimos que otorgue las libertades a todos los presos políticos, sin distinción, y que entremos en un proceso de reconciliación a través de la pacificación nacional. Uno de los métodos que se ha utilizado durante todo este tiempo es la puerta giratoria, es decir, salen unos, entran otros. ¿Ustedes desde la mesa de diálogo han propuesto que se frene este tipo de acciones? Bueno, por eso es que hablamos de un proceso de pacificación. Un proceso de pacificación solamente no es que el gobierno libera y abre las cárceles, pero también es una política donde hay el reconocimiento al que piensa diferente, hay el retorno al ejercicio de todos los derechos civiles, políticos, toda la libertad es plena, sin ninguna medida. Y también por parte de los sectores que supuestamente pueden estar conspirando, como cualquier denominación que se dé jurídicamente, bueno, también vamos a tratar de construir la paz en Venezuela. Y por eso decimos que es oportuno el construir ese proceso de pacificación para que no exista que salen unos y entran otros y por diferentes motivos, que se respete la ley y además que se aplique lo que es el debido proceso, el derecho a la defensa, cosas que no se, o principios jurídicos que no se están aplicando en este momento. Desde el MAS, ¿que considera que se queda pendiente ya terminando el año en materia política y en materia social? Bueno, nosotros creemos que hay una agenda pendiente para la sociedad, para construir la sociedad que queremos, para que los problemas que están padeciendo los venezolanos en el ámbito económico, en el ámbito social, no se lleven solamente con la confrontación política, porque la confrontación política sigue permanentemente año tras año y los problemas van acrecentándose, van agravándose y los venezolanos siguen padeciendo día a día la destrucción del país. Hay que detener la destrucción del país y para eso somos necesarios todos. Bien, muchísimas gracias a María Verdial, quien es la vicepresidenta del Movimiento del Socialismo, nos ha acompañado en esta jornada. Nosotros, por supuesto, nos tenemos que despedir, pero los invitamos a seguir viendo Lo Actual.